Que ver con lo que ocurrió en la audiencia de la causa conocida como dólar futuro, porque allí declaró, entre otros, la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner. No hizo una defensa concreta ni técnica de la causa, sino que acusó directamente. Efectivamente, acá vemos imágenes de lo que era esta audiencia, que tuvo la particularidad que se llevó a cabo por Zoom, a pesar de que la propia Cristina Kirchner había pedido estar de manera presencial justamente en los tribunales de Comodoro Pi, bueno, para de alguna manera, como dijo ella, dar la cara y presentarse y poder hacer su defensa. Este es el momento en el que ella salía de su departamento de Recoleta rumbo al Senado de la Nación. Desde su despacho fue que hizo entonces su defensa, un despacho que estaba acondicionado para llevar adelante esta audiencia, y ella no estaba allí con su abogado Carlos Beraldi, sino que Carlos Beraldi estaba desde su estudio particular, también participando por supuesto del Zoom. Otro de los que participó fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que en el momento en el que ocurrieron los hechos, en el año 2015, esta denuncia es del 30 de octubre del año 2015, era en ese entonces ministro de Economía. Varios exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner también en esta causa involucrados, como el expresidente del Banco Central, Alejandro Banoli, y el actual presidente, que era vicepresidente en ese momento, Miguel Pelle. Una defensa que no fue tal, como vos bien marcabas, Claudio, fue más un contraataque. Cristina casi convertida en fiscal, que es en todo juicio el que acusa. Bueno, acá la vemos a Cristina Kirchner en la audiencia entonces, donde acusó directamente a los jueces de haber sido cómplices del gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque en el alegato de su defensa lo que ella esgrimió es una cadena en la que la denuncia se dio antes de la segunda vuelta electoral de aquel año 2015, donde competían Mauricio Macri y Daniel Scioli, y un derrotero que llevó al triunfo del expresidente, y las políticas aplicadas por el expresidente, en este caso Cristina Kirchner, también se las adjudica como corresponsables a los jueces que participaron de esa causa, que llevó como instructor en su momento al fallecido Claudio Bonadío. Este es el momento quizás más impactante. Denuncia original, sí, cuando se inició la causa, no incluía a Cristina Kirchner, era solamente el directorio del Banco Central. Después fue incorporado por Bonadío, ¿no? Bien. Lo cierto es que hubo un quiebre en el momento del discurso que hizo Cristina Kirchner, donde cargó fuertemente con los jueces. Este es el momento. En intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina. Hicieron una devaluación de, no me acuerdo si era el 40, el 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca, porque la que sufre es la gente. Bueno, ahí estaba entonces Cristina Kirchner manifestando que parte de la responsabilidad por las políticas que había aplicado el gobierno de Mauricio Macri era de la justicia, que en definitiva, según su interpretación, había favorecido su triunfo electoral en el año 2015. Arrancó una audiencia caliente, a pesar de que las partes estaban todas disgregadas, digamos, todas vía teleconferencia, porque Cristina había pedido la presencialidad, le fue negada esa posibilidad a todos los involucrados, los que están en este caso en el banquillo de los acusados, pero sí se habilitó la posibilidad de que fuera transmitida por los medios de comunicación y por el canal de YouTube, en este caso de la Cámara de Casación Penal, que era la instancia a la que había llevado el caso Cristina Kirchner, justamente por considerar que no debía ir a instancia de juicio oral, que debe ser sobreseída, y entonces anulado el juicio. No fue la única parte destacable la que escuchábamos recién contra los jueces, sino que también, por supuesto, se acordó del expresidente Mauricio Macri y del lugar donde pasó su cumpleaños, en Qatar. Y usted y Petrol y Barretaveña nos negaron el recurso de apelación ante la Corte de ese sobreseimiento de los endeudadores seriales del país, de los que sí han cometido delito. Díganme si ustedes no tienen que ver en lo que pasa en el país. Lo sobreseyeron en el 2001 y ahora lo vuelven a sobreseer. Y el señor sigue dando clases
en Colombia y el presidente que nos volvió a endeudar devaluando y devaluando, va a haber partidos de fútbol a Qatar. Y nosotros, Axel Kicillof, mi ex ministro de Economía, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, sentados acá conmigo, junto también a Pese, presidente del Banco Central, fue mi vicepresidente del Banco Central y de Néstor durante 12 años y medio. Bueno, ahí estaba, recordando entonces a Federico Sturzenegger y también a Mauricio Macri, su último cumpleaños hace muy poco tiempo, que estaba justamente en Qatar. Escuchaban recién a Cristina que se refería al doctor Petrone. En varias ocasiones durante sus palabras lo nombró justamente, incluso le pidió a los jueces que den la cara. Pero ¿quién es Petrone? Justamente es uno de los integrantes de esta sala, la sala 1 de la Cámara de Casación Penal, que es la que tiene que definir qué va a pasar con esta causa. Si queda acá, si quedan sobreseída Cristina y sus exfuncionarios, o si pasa a la nueva instancia de juicio oral. Quizás el caso más mediático que tuvo fue el de la famosa valija de Antonini Wilson. Y tiene la particularidad, y esto de algún modo explica o sirve para detallar lo que pasa en la justicia con los gobiernos. A Petrone lo nombró Cristina Kirchner en 2 oportunidades, incluso cuando fue cambiando de diferentes cargos dentro de la justicia. ¿Son jueces que le responden? No, pero en ese momento, con la valija de Antonini Wilson, sí, Cristina Kirchner había quedado completamente al margen de la investigación, incluso sus funcionarios más importantes. El funcionario de más alto cargo en ese momento que quedó involucrado en la causa había sido Claudio Uberti, que era el titular de Locovi y que además había viajado en el avión justamente de la valija con los $800.000. ¿Qué puede pasar a partir de ahora con esta causa? Bueno, tanto el Petrone como el otro juez de la causa, Barroetaveña, suelen votar de manera conjunta. No espera bajo la nadie. Misma opinión, digamos, exactamente, claro. No espera nadie cerca de Cristina Kirchner que puedan sobreseerla. Sí, el caso de la jueza Figueroa, que puede llegar a tener o suele votar distinto o argumentar de otra manera en el caso de esta sala integrada por estos 3 camaristas, pero lo cierto es que en 20 días, a contar desde el viernes próximo, van a tener ya que definir qué va a pasar. En principio, el fiscal, que es Raúl Ple, es algo por supuesto que se esperaba, avaló hoy directamente que Cristina vaya a juicio oral junto con el resto de los funcionarios. Es lo que hace toda fiscalía, ¿no? Rechazó el sobreseimiento. Exactamente, y pidió justamente que la causa se elevara a juicio oral. Lo mismo están pidiendo el fiscal del juicio oral y el tribunal del juicio oral. ¿En qué se aferra la defensa de Cristina Kirchner en esta causa, que tiene muchísimas particularidades y que no tiene nada que ver con las causas de corrupción que se le siguen a la expresidenta y vicepresidenta por la obra pública, la causa vialidad, Lázaro Báez y demás? En este caso, la defensa sostiene que hubo un peritaje que avaló que no había habido un perjuicio ni que amigos de la vicepresidenta, en ese momento presidenta de la Nación, se hubieran favorecido por estos contratos de dólar futuro. Y como suele pasar con estas causas, muchas veces son operatorias que pueden ser cuestionables, son decisiones de política económica, difícilmente puedan ser judiciables, pero como pasa en la Argentina, la política termina siempre en tribunales. Quizás, y esto que digo de esta causa en particular, también lo digo de la causa que va a venir, que involucra, que anunció el presidente, que va a involucrar a Mauricio Macri por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Son políticas que toman los presidentes en un momento porque tienen esa potestad y fueron elegidos por el pueblo, en definitiva. El fiscal de Casación Penal, Raúl Ple, dijo, quiero que vaya a juicio oral y público todos los que están imputados, porque dice, la pericia con la cual se determina técnicamente que no hubo perjuicio para las arcas del Estado no es una pericia exclusiva y tampoco excluyente, ¿no? Vemos ahora el momento del cierre del discurso de Cristina Kirchner. Su abogado le había pedido que, como suele ser de forma, lo que tiene que pedir en este caso es el sobreseimiento. Bueno, Cristina auténtica. Termino diciéndole que mi abogado me había dicho, bueno, y tenés que pedir el sobreseimiento. Leía hoy en los diarios y Cristina va a pedir el sobreseimiento. ¿Sabe qué? Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. ¿Sabe qué, doctor Petrone? Yo voy a pedir que apliquen la Constitución, que apliquen los códigos de fondo y de forma. Está todo escrito, no tiene que inventar nada. Aplicar la ley, que es lo que vengo reclamando desde siempre. Y bueno,
no les voy a pedir el sobreseimiento. Hagan lo que tengan que hacer. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba, ¿no? El cierre de Cristina, hagan lo que tengan que hacer. Ya en su alegato anterior, que había sido sí en instancia de juicio oral, ella dijo, a mí me absolvió la historia, como diciendo, no me interesa lo que tenga la justicia para decir en función de que fue elegida en este caso la fórmula con Alberto Fernández. Veremos entonces en 20 días qué decide la Cámara de Casación. Ahí lo veíamos a Kicillof también, que después declaró, ¿no? Después de la vicepresidenta de la Nación, el eje de su alegato fue que no hubo delito, ¿no? Bien.